cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Greetings, our dear students! Your English teacher, Raisi Sano here, doing my best just to teach you. Estoy aquí dando lo mejor de mí para enseñarte. Your English teacher, Iman Nur, here to teach you with all my love. Estoy aquí para enseñarte con todo mi amor. Once again, una vez más te decimos, you are learning at home to preserve your health. Estás aprendiendo en tu casa porque debes preservar tu salud. En el día de hoy continuaremos ayudándote a aprender vocabulario y a desarrollar la comprensión oral y escrita basado en la importancia de cuidar de los animales, así como el uso de la coma, like in Spanish, con el objetivo de que al final de esta clase continúes aprendiendo esta lengua extranjera que es la más hablada del mundo. Además, seguiremos utilizando los adjetivos y los adverbios. Ahora recapitulemos la clase anterior. So, listen to your teacher Iman. Escucha a tu teacher Iman porque ella volverá a explicarte. One more time, I'll tell you that an adverb is used to modify or describe a verb and adjective. Don't forget to add ly to the adjective. El adverbio se utiliza para modificar o describir. No olvides que debes agregar ly al adjetivo para formar el adverbio. Ahora realicemos un ejercicio para recapitular el tema de los adjetivos y los adverbios. I am going to give you 7 sentences with one adjective and one adverb for each one. Your duty is to choose the correct one. Te diré 7 oraciones con un adjetivo y un adverbio para cada oración. Tu deber es escoger el correcto. Choose the correct form, adjective or adverb. 1. John held the plate carefully. 2. The headmaster has a very voice, loudly. 3. Julia is a person, carefully. 4. I ran to the station, quickly. 5. I have a headache, so could you please be quietly? 6. The journey was quickly. 7. It was raining. Then it became hot and the sun shone slowly. Ahora la teacher Iman te dirá las oraciones con sus respuestas y también te las dirá en español. 1. John held the plate carefully. John sostuvo el plato con cuidado. 2. The headmaster has a very loud voice. El director tiene una voz muy fuerte. 3. Julia is a careful person. Julia es una persona cuidadosa. 4. I ran quickly to the station. Corrí rápidamente a la estación. 5. I have had an awful headache, so could you please be quiet? He tenido un terrible dolor de cabeza, así que podría estar tranquilo. 6. The journey was quick. El viaje fue rápido. 7. It was raining. Then it slowly became hot and the sun shone. Estaba lloviendo. Luego lentamente se puso caliente y el sol brilló. Espero tus respuestas hayan coincidido con las nuestras.
Ahora es momento de decirte, You have homework for today. Tienes asignaciones que compartir hoy con tus compañeros y tu teacher. En la clase pasada te pedimos hacer 2 oraciones con los adverbios que escojas según los que te dimos. Estos fueron quietly, loudly, aggressively and recklessly. Esta vez seré yo quien te dé los ejemplos. 1. Felix hunt aggressively, o sea, los felinos cazan agresivamente. 2. Mothers shower their babies carefully, es decir, las madres bañan sus bebés cuidadosamente. Es mi deber recordarte que cualquier situación o duda que tengas, debes consultarla con tu teacher. Estoy segura de que te ayudará porque ese es nuestro deber. Nosotras te explicamos a través de estos medios de comunicación y tu docente a través de las distintas formas que se están utilizando para tu aprendizaje a distancia. Now, your teacher Iman will read you the self-assessment you have to complete for today's class. Ahora, tu teacher Iman te leerá la autoevaluación que debes completar sobre el tema de hoy. Statement. Yes. So. No. I can answer questions to demonstrate specific understanding of instructions for taking care of a pet. Puedo responder preguntas para demostrar comprensión de instrucciones escritas para el cuidado de una mascota. I can use commas to write with a clear structure and sequence. Puedo utilizar la coma para escribir con una estructura y secuencia claras. Do you have a pet? ¿Tienes una mascota? What responsibilities are included in taking care of a pet? ¿Qué responsabilidades se tienen al cuidar a una mascota? Para entender un poquito sobre este tema, le pediré a my lovely partner Iman que me ayude a explicarte nuestra primera actividad, our first activity. Thank you, Raisi. Read the following instructions for taking care of a cat named Mr. Snuggles, written by the cat owner to a friend. Lee las siguientes instrucciones para cuidar un gato llamado Mr. Snuggles, escritas por la dueña del gato a una amiga. I'm going to read each sentence in English, while your teacher Raisi will read them in Spanish. Mr. Snuggles' care instructions. The 3 things Mr. Snuggles needs are food, water, and love. Las 3 cosas que el señor Snuggles necesita son comida, agua y amor. First, take his food out of the fridge. Primero, saca su comida del refrigerador. Mr. Snuggles likes to eat his food while it's cold. Al señor Snuggles le gusta comer su comida cuando está fría. Also, don't put the food in his red bowl recklessly because he hates a mess. Además, no pongas la comida en su plato rojo temerariamente porque odia los líos. He eats very cleanly. So if there is food on the floor, he won't eat. Él come muy limpio, de modo que si hay comida en el suelo, no come. Next, clean his blue bowl carefully, then fill it with water. A continuación, limpia cuidadosamente su plato azul y luego llénalo con agua. After that, sing to him quietly. Mr. Snuggles will start to meow quietly. Después de eso, cántale en voz baja. El señor Snuggles empezará a maullar silenciosamente. Keep singing, but slowly. Sing more and more loudly.
Finally, he will start to meow loudly. Sigue cantando, pero lentamente. Canta cada vez más fuerte. Finalmente comenzará a maullar en voz alta. Give him his water. Then say, "For Mr. Snuggles, Prince of the house, most beautiful cat in the world," before you leave the house. Dale su agua y luego di, para el señor Snuggles, príncipe de la casa, el gato más hermoso del mundo, antes de salir de la casa. Ricey, I think you may have a cat as nice as this. Creo puedes tener un gato tan lindo como este. Never ever, nunca. Remember that I have some parakeets, more than 40. Recuerda que tengo periquitos, más de 40. No puedo tener gatos y periquitos at the same time. Ahora este texto volverá a serte leído, esta vez solo en inglés. Pero antes quiero que escuches la explicación a 2 palabras que tu teacher Imán tiene para ti. Estas 2 palabras que vas a aprender hoy son before and after. Before means antes and after significa después. Estas son expresiones de tiempo. Before and after are used to indicate when something happens in the past, present, or future. They also show the order of instructions. Son utilizadas para indicar que algo pasa en el pasado, presente o futuro. Presta atención, porque tu teacher Ricey volverá a leerte el texto para completar unas oraciones con estas palabras que te he enseñado. Thank you, sweetie Imán. Gracias, cariño. Ahora se me ocurre que esta vez no seremos ni my dear Imán ni yo quien leamos el texto. ¿Y de quién estamos hablando, Ricey? I'm talking about a friendly partner. Estoy hablando de un amistoso compañero. A charismatic teacher. Un carismático maestro. Where math makes sense. Donde las matemáticas toman sentido. I'm talking about your math teacher, tu maestro de matemáticas, Alexander García. Hello, hello. Hi, Hi, Alex. Ricey. Hi, how are you? I'm fine. Hello, my dear students. Hola, queridos estudiantes. It's a pleasure to me be here in your English class. Es un placer para mí participar en su clase de inglés. Quiero que sepan que cuando your teacher, Ricey, me invitó a leerles este texto, I felt so excited because I really like to speak English. Me sentí muy emocionado porque a mí de verdad que me gusta hablar inglés. Ahora, pay attention and listen carefully to me. Presta atención y escucha atentamente. The 3 things Mr. Snuggles needs are food, water, and love. First, take his food out of the fridge. Mr. Snuggles likes to eat his food while it's cold. Also, don't put the food in his red bowl recklessly because he hates a mess. He eats very cleanly, so if there is food on the floor, he won't eat. Next, clean his blue bowl carefully, then fill it with water. After that, sing to him quietly. Mr. Snuggles will start to meow quietly. Keep singing, but slowly. Sing more and more loudly. Finally, he will start to meow loudly. Give him his water and then say, "For Mr. Snuggles, Prince of the house, most beautiful cat in the world," before you leave the house. Thank you, Alex. Para completar esta actividad, fill in the blanks below using before and after to show the order of the instructions. Lee el texto de nuevo y escribe la palabra before o after en los espacios en blanco para mostrar el orden de las instrucciones. I'm going to read each sentence twice. Leeré cada oración 2 veces.
1. Take the food out of the fridge. You put the food in the bowl carefully. Take the food out of the fridge. You put the food in the bowl carefully. 2. Fill the blue bowl with water. You clean the blue bowl. Fill the blue bowl with water. You clean the blue bowl. 3. Sing loudly. You sing quietly. Sing loudly. You sing quietly. 4. Tell the cat he is beautiful. You feed him. Again, tell the cat he is beautiful. You feed him. Ahora escucha las respuestas tu teacher Alex te las dará. 1. Take the food out of the fridge before you put the food in the bowl carefully. Saca la comida de la nevera antes de ponerla en el plato con cuidado. 2. Fill the blue bowl with water. After you clean the blue bowl. Llena el recipiente azul con agua después de limpiar el recipiente azul. 3. Sing loudly. After you sing quietly. Cante en voz alta después de cantar en voz baja. 4. Tell the cat he is beautiful after you feed him. Dígale al gato que es hermoso después de darle de comer. Wow, Alex, you speak English fluently. Hablas inglés con mucha fluidez. Thank you very much, pretty man. Muchas gracias, bella Iman. Alex, I'm so proud of you. Estoy muy orgullosa de ti. Thank you so much, Teacher Ricey. It was a pleasure to me be here in this English class. Students, remember, English is a language which opens lots of doors nowadays. That's why we have to continue learning that language more every day. Estudiantes, ahora se lo digo en español. Muchas gracias por la invitación, maestra Ricey. Para mí fue un placer compartir con ustedes en esta clase. Estudiantes, recuerden que el inglés es un idioma que te abre muchas puertas en el mundo de hoy. Así que sigamos aprendiéndolo cada día más. See you later. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Alex, por colaborarnos en nuestra clase. Ahora pasemos al siguiente ejercicio. Piensa en el texto que te hemos leído. Circle true or false. If the answer is false, write the correct information. Encierra en un círculo verdadero o falso. Si la respuesta es false, falsa, escribe la información correcta en la línea en blanco. 1. True or false? Mr. Snuggles likes to eat his food if it is hot. Al señor Snuggles le gusta comer su comida caliente. 2. True or false? Mr. Snuggles doesn't make a mess. El señor Snuggles no hace desorden. 3. True or false? Sing to Mr. Snuggle quietly first, then more loudly after. Cántale al señor Snuggle en voz baja primero, luego más fuerte. 4. True or false? Mr. Snuggles is the king of the house. El señor Snuggle es el rey de la casa. Ahora, your teacher Iman te dirá las respuestas. Number 1. Mr. Snuggles likes to eat his food if it is hot. False. Falso. Mr. Snuggles only eats his food while it's cold. El señor Snuggles solo come su comida mientras está fría. 2. Mr. Snuggles doesn't make a mess. True. Verdadero.
3. Sing to Mr. Snuggles quietly first, then more loudly after. True, verdadero. 4. Mr. Snuggles is the king of the house. False. Falso. Mr. Snuggles is the prince of the house. El señor Snuggles es el príncipe de la casa. Es hora de pasar a la segunda parte de esta clase. Let's talk about the use of the comma. Hablemos del uso de la coma. One reason we use commas in a sentence is to separate extra information, like adding a name or a specific date. A comma is added before and after the extra information. Ahora pasemos a realizar la siguiente actividad. Te diré 7 oraciones. Add 2 commas to each of the following sentences to separate the extra information. Agrega 2 comas a cada una de las oraciones para separar la información adicional. 1. This Friday, on his birthday, Jim won't be coming into work. Este viernes, en su cumpleaños, Jim no vendrá a trabajar. 2. Jim Fowler, who happens to be a poet, is my best friend. Jim Fowler, quien resulta ser un poeta, es mi mejor amigo. 3. Mrs. Zano, my English teacher, says we have to learn how to use commas. La señora Zano, mi profesora de inglés, dice que tenemos que aprender a usar la coma. 4. My car, which I received as a gift, sits idle in the driveway. Mi auto, que recibí como regalo, está inactivo en la entrada. 5. My friend, who was hurt in the accident, is in the hospital. Mi amigo, que resultó herido en el accidente, está en el hospital. 6. Dr. Rodriguez, who was present at the scene, called for an ambulance. El doctor Rodríguez, quien estaba presente en la escena, pidió una ambulancia. 7. That Tuesday, which also happens to be my birthday, is the only day we can take the test. Ese martes, que también es mi cumpleaños, es el único día en que podemos hacer el examen. Ahora, listen to your teacher Imam. Ella te dirá las respuestas. Thank you, Raisi. 1. This Friday, on his birthday, Jim won't be coming into work. 2. Gene Fowler, who happens to be a poet, is my best friend. 3. Mrs. Sano, my English teacher, says we have to learn how to use commas. 4. My car, which I received as a gift, sits idle in the driveway. 5. My friend, who was hurt in the accident, is in the hospital. 6. Dr. Rodriguez, who was present at the scene, called for an ambulance. 7. That Tuesday, which also happens to be my birthday, is the only day we can take the test. Nuestro tiempo en esta clase casi ha terminado, pero como siempre debemos recapitular lo aprendido. Today we were learning about comma. Hoy estuvimos aprendiendo sobre el uso de la coma y continuamos aprendiendo sobre los adverbios y adjetivos y el cuidado de los animales. Esperamos pongas en práctica todo lo que has aprendido con nosotras. Para que practiques en casa, te diré cuál será tu asignación. Tu primera asignación es la siguiente. Do you have a pet? What responsibilities are included in taking care of a pet? Write 3 to 6 ideas below. ¿Tienes una mascota? ¿Qué responsabilidades se tienen al cuidar a una mascota?
Tu segunda asignación es la siguiente. Imagina que vives en los Estados Unidos y te vas de viaje durante 2 semanas. Piensa en un amigo cercano a quien puedas pedirle que te ayude a cuidar a tu perro mientras estás fuera. Escribe de 3 a 5 instrucciones diciéndole qué hacer mientras estás fuera. Recuerda, esta es una carta pidiendo ayuda, así que trata de escribir con un tono agradable y agradecido. Esperamos que te haya gustado la clase de hoy. No olvides cambiar las respuestas de tu autoevaluación, si alguna ha cambiado. Deseando tengas un buen día. Your English teachers, Raisi Sano and Magnur, se despide. Have a great day and see you next class. Bienvenidos al 4º grado de secundaria del año